Bien, buenos días a todos los presentes aquí en la sala y también a través de la conexión a Internet, de nuestra aula virtual en Zoom. Vamos a empezar la segunda sesión de este curso monográfico sobre el Concilio Vaticano II, que, como sabéis, responde a la iniciativa del Papa Francisco con la convocatoria del jubileo para el año 2025, Peregrinos de Esperanza, y, por supuesto, también a la invitación que nos hace nuestro obispo Santiago para que nos sumemos a ese jubileo y nos preparemos acercándonos, algunos por primera vez, otros por veces reiteradas ya, a los textos fundamentales del concilio. Si empezamos el mes pasado, en el mes de enero, con la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, que fue cronológicamente el primer documento aprobado por el concilio, hoy nos metemos en la que unánimemente es considerada la constitución central y más relevante, a la que algunos teólogos incluso dicen que debe ser el documento en base al cual leamos todos los demás, que es la Lumen Gentium. Para hablarnos de la Lumen Gentium habíamos invitado a dos ponentes expertos. Uno de ellos lo tenemos aquí presente, ahora lo presentaré. El segundo ponente, el profesor Gabriel Sánchez, de la Facultad San Isidoro de Sevilla, ha tenido un imprevisto y una causa de fuerza mayor que le impide estar con nosotros hoy, pero igualmente le agradecemos su disponibilidad y el hecho de que hubiera aceptado la invitación para participar con nosotros. El ponente local, nuestro querido amigo y sacerdote de esta diócesis, don José Arturo Domínguez Asensio, requiere poca presentación para los presentes, pero para aquellos que vean este documento en el futuro, pues diré algunos pequeños aspectos de presentación. Una vida entera dedicada al servicio del Evangelio en la Iglesia de Huelva es lo que tenemos delante. Una persona que se ha consagrado a la vida de la Iglesia y que ha dado lo mejor de sí durante muchísimos años en diferentes funciones, ¿no? Ha sido párroco de la Mayor de San Pedro, aquí en la capital, en Huelva, durante muchos años. 38. Ahí está. Actualmente es vicario judicial y canónigo emérito del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral. Académicamente es doctor en teología, especialista en dogmática, y ha sido durante prácticamente más de 40 años profesor en la facultad en lo que ahora es la Facultad de San Isidro de Sevilla, antes Centro de Estudios Teológicos, y en el Seminario de Huelva. Bienvenidos los que llegáis ahora un poquito más justos de hora, somos misericordiosos, así que nada, bienvenidos. Y bueno, pues podría estar hablando de mil cosas. No solo es un hombre que se ha caracterizado por su servicio y por su docencia, sino que también ha escrito textos que son muy relevantes para entender el tema que hoy nos ocupa. Con lo cual, en los correos posteriores que os enviaremos con el material de la sesión de hoy, también enviaré enlaces a los documentos escritos por don José Arturo, que son de una lectura muy interesante. Bien, pues el programa de la sesión de hoy es sencillo. Vamos a darle ahora la palabra a don José Arturo para que haga una exposición inicial que durará más o menos hasta las 11 de la mañana. Posteriormente yo le haré algunas preguntas un poco por generar ese diálogo que estaba previsto con el otro ponente, unas preguntas breves que don José Arturo contestará hasta las 11:30. Nos iremos a tomar un café a esa hora y volveremos a esta sala a las 12, cuando entonces serán los asistentes presenciales y virtuales los que podréis dirigirle preguntas a nuestro ponente, que él contestará haciendo una breve conclusión y terminando a la 1 como muy tarde. ¿De acuerdo? Pues estoy convencido que va a ser hoy una sesión estupenda para aprender sobre qué es la Iglesia, cómo se ve la Iglesia a sí misma, qué dices de ti, Iglesia, y para ponernos así en sintonía con nuestros pastores y sobre todo con Cristo para ser lo que es. Muchas gracias, José Arturo, por aceptar la invitación. Tiene la palabra. Bueno, pues se me pide un poco el hablar sobre la Constitución Lumen Gentium, que aparece siempre con el adjetivo de constitución dogmática. Eso ya es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando se convoca el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII puso de relieve su voluntad de que ese concilio no iba a hacer ninguna definición de dogma. Así es. Pero la doctrina
que expone la Constitución, diríamos, es dogmatizable, es decir, se podía hacer una definición de dogma de cada uno de sus puntos. Por eso se llama Constitución dogmática. Lo único que ocurre es que no se ha propuesto con la cláusula del anatema a aquel que discrepe o esté en contra, ¿no? Entonces, pues no había ese propósito de que el concilio no quería hacer ninguna condenación y por tanto no se propuso nunca la Constitución ni ninguna parte de la misma con la cláusula del anatema para aquel que se opusiera o lo negase, ¿no? Pero en cuanto al contenido, evidentemente es una Constitución dogmática. En eso, el Concilio Vaticano II es un concilio atípico, porque todos los concilios anteriores en la Iglesia han sido motivados por herejías o por situaciones de una crisis dentro de la Iglesia. Pero Juan XXIII contemplaba una crisis en el mundo, no en la Iglesia. Juan XXIII tenía una visión muy optimista de la realidad de la Iglesia y de que la Iglesia pudiera aportar al mundo, ¿verdad? Y por tanto, en ese sentido, es un concilio atípico. Es un concilio que no ha condenado a nadie, no ha habido ninguna condenación, no se condenaba ninguna herejía, y es un concilio en el que la Iglesia se propone reflexionar sobre sí misma. Por eso podemos decir, es un concilio de la Iglesia y sobre la Iglesia. Porque todos los documentos del concilio tienen una doble finalidad. Decir, ¿qué es la Iglesia y para qué sirve la Iglesia? O sea, todos los documentos conciliares se pueden, digamos, agrupar respondiendo a esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué es la Iglesia y qué está llamada a hacer? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Dicho de todo modo, es la Iglesia ad intra y ad extra, ¿no? La Iglesia, ¿qué es la Iglesia? ¿Qué es? De modo que es un concilio, decimos, un concilio de la Iglesia. Eso también puede parecer que es una manera de solemnizar los hombres, pero es que por primera vez allí estaba verdaderamente reunida la Iglesia universal. Eso no se había dado nunca. Concilio de Trento nunca hubo más de 40 obispos allí reunidos. En las comunicaciones hacían imposible aquello, ¿no? En el Concilio Vaticano II estaba presente no solamente, digamos, la Iglesia europea, sino las iglesias de América, de Asia, de África. Verdaderamente aquello se palpaba incluso de manera visible la universalidad, la catolicidad de la Iglesia, ¿no? Es por tanto un concilio de la Iglesia y sobre la Iglesia, porque la Iglesia era el único tema del concilio. Por tanto, con una concentración temática que era absoluta, absoluta. ¿Cómo se llega a ese concilio? Eso, el Vaticano II no es producto de una floración espontánea, sino de una evolución, sobre todo a partir del siglo XIX, que hay toda una renovación en la teología. Por decirlo de alguna manera, miren, las grandes sumas teológicas en la Edad Media no tenían ningún tratado sobre la Iglesia. La Iglesia era la atmósfera y el ambiente en que se vivían y nadie sentía la necesidad de reflexionar sobre qué es la Iglesia y para qué sirve la Iglesia. Era como nadie se interroga por el aire que respira o por el agua que bebe, ¿no? O sea, uno vive, el pez vive en el agua y no se pregunta por las propiedades y nosotros, ¿verdad? Respiramos y no nos preguntamos por de dónde viene el aire que respiramos, ¿no? O sea, pues la Iglesia para Santo Tomás y eso era así, era el medio donde ellos viven y no se plantean en eso problema alguno, ¿no? Entonces, por eso las grandes sumas teológicas no tuvieron un tratado así específico sobre la Iglesia.
Lo que sí hubo en toda la Edad Media fueron escritos polémicos. Escritos polémicos. Desde, en fin, desde el siglo XIV, por ahí, en las luchas entre el Papa y el Emperador, ahí surgen ya unos trataditos sobre la Iglesia, decimos. En realidad no son sobre la Iglesia, son unos trataditos sobre la jerarquía. ¿Quién es la última instancia? ¿Quién tiene un poder superior? ¿El emperador o el papa? Eso aquí, cualquier profesor de historia podría explicarlo eso. Bien, claro, los tratados polémicos son siempre tratados parciales. Un tratado polémico es aquel en el cual uno ¿defiende qué? Defiende aquello que considera que se está atacando. Es decir, en una polémica sobre la suprema potestad, si es del Papa o es del Emperador, ahí no se trata de la existencia de Dios porque eso lo comparten ambos. En la polémica se centra la atención en aquello que se discute, en aquello que en lo que no hay acuerdo. En lo que hay acuerdo no nadie. Entonces durante muchísimo tiempo hubo esos trataditos también. Después, más tarde, hay un momento en la Iglesia, el cisma de Occidente, un momento en el que hay dos papas y hasta tres, en un momento cada uno de los cuales disputa su derecho al papado, ¿no? Y entonces también hay una proliferación de escritos en defensa de los derechos de uno, del otro o del otro, del Papa de Aviñón, del de Roma o del Papa Luna, desde cada cual escribía y tenía sus teólogos y tenía sus, vamos, digo teólogos mal dicho, porque todos esos tratados no son propiamente tratados teológicos, son más bien tratados jurídicos. Es lo que hoy llamaríamos tratados sobre relaciones iglesia-estado, diríamos hoy, ¿no? O antes se llamaba eso derecho público eclesiástico, o como se llama ahora derecho eclesiástico del Estado, ¿no? Es un tratado más jurídico que teológico, por tanto no hay nada de eso. Incluso todavía en 1511, el cardenal Cayetano, que interviene también en una polémica de este tipo, defiende su derecho a escribir sobre estos temas siendo teólogo. Lo que no piense nadie que yo meto la hoz en campo ajeno, dice, porque esta materia debe ser tratada por la teología secundariamente después por los juristas, ¿no? Pero bueno, pero la temática era la misma, El Papa, el concilio, si el Papa está sobre el concilio, ¿quién tiene? Porque claro, en la crisis aquella del cisma, hay tres papas aquí, bueno, ¿y esto cómo se le pone, cómo se arregla esto? Pues hay que dice, bueno, el concilio, pero el concilio siempre era el Papa quien convoca el concilio. Si lo convocaba uno de ellos, el otro lo desafía. Entonces, claro, esto, como comprenderán ustedes, pues produce toda una gran cantidad de escritos y de tal, pero son siempre escritos que se refieren a la jerarquía. Y que, por tanto, más que una eclesiología, ahí lo que se trata es de una jerarcología. No sé si son escritos sobre la jerarquía, ¿no? Y son parciales, ¿por qué? Pues porque son escritos polémicos y son escritos que tratan de lo que se está debatiendo en esa situación, no tratan de todo en general, sino de. Esa situación va a proseguir prácticamente casi hasta el siglo XIX, porque después, claro, en la época de la Ilustración, claro, las guerras de religión llenaron de sangre a media Europa y entonces surge ahí la idea dice, bueno, hay que hacer un derecho y una moral que sea válida et si Deus non daretur, es decir, un derecho que no esté basado en ninguna confesión religiosa. Entonces la religión perdió ahí su capacidad de influencia social, porque dice, bueno, si la religión aquí, en vez de ser un factor de integración, está siendo un factor de
colisión de unos con otros, pues dejemos la religión en el ámbito estrictamente privado y a que fundamentemos, pues, ¿verdad?, la convivencia en un derecho y en una moral que sea, diríamos, no confesional. No confesional. Y entonces ahí surge ya entonces la idea de que la Iglesia en el Estado y no el Estado en la Iglesia. ¿No? Dice, no, la Iglesia pues sea una dependencia el Estado la debe controlar, el Estado la debe como escuela pública de religión y de moral, controlada por el Estado. A eso naturalmente respondió inmediatamente lo que se llamó el movimiento ultramontano, que nace en Francia. No me acuerdo cómo era, bueno, en España fue sobre todo Donoso Cortés, que es el exponente principal, ¿no? Que esto ya lanza la idea de la Iglesia como sociedad perfecta. Yo soy de Mestre. Es de Mestre. La sociedad perfecta es aquella que tiene todos los medios necesarios para realizar su misión y que no necesita del Estado ni de nadie. Bueno, y así fueron las cosas, en una jerarquía, una orientación que va a culminar en el Concilio Vaticano I. El Concilio Vaticano I probablemente tenía un plan más amplio, pero el Concilio Vaticano I comienza y hubo que suspenderlo a consecuencia de la guerra franco-prusiana. Ya Roma no ofrecía condiciones de seguridad y hubo que suspender el concilio. Pero claro, el concilio quiere hacer una constitución sobre la Iglesia, Vaticano I. ¿Qué es lo primero que hace? Empiezan la casa por el tejado. Empiezan por el romano pontífice. Es decir, ahí se planteaba un concepto de Iglesia absolutamente vertical, ¿no? El Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos. Era un esquema así, un esquema piramidal. En el vértice está el papado, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los laicos. Y por eso ellos comienzan a hacer una constitución sobre la Iglesia, empezando por el papado. Ese fue el esquema que tuvo el Concilio Vaticano I. Y no se desarrolló más. El Concilio Vaticano I solamente tiene una constitución acerca del papado. Ya, porque, como digo, ya hubo que suspenderlo y ya el concilio no pudo proseguir sus sesiones porque la guerra, en fin, no ofrecía aquellas condiciones de seguridad y el Papa mandó a cada uno a su casa, ¿no? Pero ya en el siglo XIX comienza a haber una fermentación de ideas completamente distintas. Y surge en dos ámbitos sobre todo. En las facultades teológicas alemanas, sobre todo en Tubinga, y en el colegio romano, se llamaba entonces así a lo que hoy es la Universidad Gregoriana. Y ahí ya empieza todo un movimiento distinto, un concepto de elaborar una reflexión sobre la Iglesia a partir de la Sagrada Escritura, de los Santos Padres, del movimiento litúrgico que comenzaba entonces, y ya aquello era algo totalmente distinto. Ahí ya ellos se proponían ir haciendo, sobre todo el padre de todo esto fue Johann Adam Weber. Dice que ya él elabora una eclesiología a partir del misterio de la encarnación. Dice, la Iglesia es como una prolongación aquí y ahora del verbo encarnado. Es decir, como si la encarnación de Jesucristo se prolongara en ese cuerpo suyo, que es la Iglesia, ¿no? Entonces ya aquello era, por tanto, una orientación, digamos, propiamente teológica, que partía eso de los datos bíblicos, del Nuevo Testamento, del estudio de los Santos Padres,
del movimiento litúrgico, que comienza entonces con una gran fuerza, además. Y eso llega a un periodo que ha sido la edad de oro de la teología y concretamente de la eclesiología, que es el periodo que se llama entreguerras, el periodo que transcurre entre las dos guerras mundiales, entre las dos guerras europeas. Ese es un periodo de una floración teológica impresionante, como no se ha vuelto a dar en la Iglesia, por la cantidad y sobre todo por la calidad de lo que ayuda. Fue además un periodo también, incluso en la vida pastoral, en la vida concreta, un periodo extraordinario. Florecían las vocaciones, ¿verdad? El apostolado seglar asociado, es en la gran época de la acción católica, por ejemplo. Todo aquello fue un periodo extraordinario, extraordinario. Y en la teología surge una orientación muy curiosa que se ha llamado paneclesiologismo. Ese palabra lo que quiere decir es más o menos esto. Todo, incluso lo que no es eclesiología, se estudia eclesiológicamente. Hay un paneclesiologismo, hay una idea, viene aquello de Romano Guardini, ¿no? La iglesia despierta en las almas. Se pasaba de una espiritualidad individual a una espiritualidad comunitaria que tenía su máxima realización en la liturgia. En la liturgia, y la liturgia siempre es comunitaria, evidentemente. Todo esto fue el periodo entre guerras. Y ese periodo entre guerras, todo ese movimiento tiene, digamos, un espaldarazo, una consagración con la famosa encíclica del Papa Pío XII, Mystici Corporis. Mystici Corporis, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Esa encíclica marca lo que llaman los franceses un tournant, un cambio de rumbo en la eclesiología. Un verdadero tournant. Pues bien, esa corriente que surge entonces es la que llega al Concilio Vaticano II. Esa corriente es la que llega al Concilio Vaticano II. Y surge así. Y entonces se plantea, entra ya el Vaticano II, y bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Y fue la iniciativa fue de Juan XXIII, pero ya cuando se comienzan las sesiones, comienza a elaborarse aquello, hay dos cardenales sobre todo, un cardenal Montini, de que después fue Pablo VI, y el cardenal Schwenens, que define, dice, no, esto va a ser todo esto. La Iglesia, ¿qué es y para qué sirve? La Iglesia, ¿cuál es su naturaleza y cuál es su misión? Son dos cosas importantes y que además se correlacionan entre sí. Porque, claro, para saber qué hay que hacer, es imprescindible primero saber qué es lo que somos. Y al mismo tiempo, quedarse en el ser, naturalmente es una pura metafísica, porque entonces nos lleva al hacer. Es decir, el hacer presupone el ser, pero el ser, si no hay un hacer, pues carece ya entonces de utilidad, ¿no? De modo que ese era el esquema, diríamos, de orientación. Entonces, claro, hubo la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, pero fijaos bien que viene también. Hay una Constitución sobre la revelación, porque la Iglesia es una comunidad de creyentes y el objeto de nuestra fe es la revelación que ha pedido a nosotros a través de la Escritura y de los santos padres de la tradición de la Iglesia. Por tanto, vino ahí también la Constitución Dei Verbum sobre la revelación, porque la Iglesia alimenta su fe en la Sagrada Escritura. Y una Constitución sobre la liturgia, porque la Iglesia vive
de la celebración de la liturgia, porque en la liturgia se actualiza nuestra relación con el Señor siempre y continuamente. Por tanto, y finalmente después venía otra, la Constitución Gaudium et Spes, sobre la misión de la Iglesia en el mundo. Frente a un mundo que estaba cambiando, un mundo en que había unos cambios muy profundos, pues había la Iglesia, digamos, cuál era su posición, qué puede aportar la Iglesia al mundo. En la Constitución quizás más vulnerable en el concilio por una razón, porque el mundo que había en los años 60 ha cambiado. Por ejemplo, en los años 60 el ideal era la industria, ¿no? La técnica, el hombre pues ya domina la naturaleza y ya se lanza a dominar también los espacios siderales, ¿no? ¿A través de qué? Pues de una ciencia que tiene unas consecuencias prácticas, que es la técnica, y que sirven. Y esto había, la técnica, eso hoy día el movimiento ecológico le pondría a eso una severa interrogación. Dice, es decir, eso, por ejemplo, en el concilio no estaba tan patente. De manera que la Constitución esa Gaudium et Spes tiene una serie de elementos, digamos, fundamentales, y después tiene, claro, algunas cosas que no están, que no estaban en la óptica de aquel momento. Pero bueno, vamos con la Constitución Lumen Gentium, que es lo que a mí se me había pedido aquí, ¿no? Esa Constitución, fijaos bien, tiene un capítulo primero que comienza, que lleva ese título, el misterio de la Iglesia. El misterio de la Iglesia. Esa es una palabra importante ahí, misterio. Bueno, aquí hay alguien que eso lo está estudiando este año, ¿verdad? Esta señora o señorita que Bueno, eso significa situar a la Iglesia en el misterio. Misterio en el lenguaje de San Pablo, sobre todo, la palabra misterio significa sencillamente el plan salvador de Dios. Dios tiene para el hombre un plan salvador que consiste en hacerlo partícipe de su propia vida. Eso es el plan salvador. Dios quiere hacernos partícipes de su propia vida. Ese es el plan salvador de Dios. Pues bien, ¿cuál es el puesto, el rol que tiene la Iglesia en ese plan salvador? Ese plan ha estado escondido, diríamos, durante muchos años. ¿Y cómo lo conocemos nosotros? Lo conocemos por Jesús. Él lo ha revelado y Él lo ha realizado. Pues bien, y entonces se trataba ahí de cuál es el papel de la Iglesia en el plan salvador de Dios. Por tanto, noten ustedes aquí un aspecto muy interesante, ¿no? Es decir, es un concilio que habla, que es eclesiológico, digamos, pero no es eclesiocéntrico. Vamos a ver. Quiero decir, la Iglesia aquí ya comienza a estudiarse no en sí misma y por sí misma, sino la Iglesia en cuanto que entra dentro del plan salvador de Dios. Es decir, el objeto de nuestra fe es Dios. Nosotros creemos en Dios. Dios. Ese es el objeto de la fe y por tanto también el objeto de la teología, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ya, la teología o la fe también habla de cosas que no son Dios, ¿no? Y la fe nos habla Dios, creador del mundo, el mundo no es Dios, los sacramentos tampoco son Dios, la Iglesia tampoco es Dios. No, la Iglesia no es Dios, pero es el pueblo de Dios. La Iglesia no es Cristo, pero es el cuerpo de Cristo. La Iglesia no es el Espíritu Santo, pero es un templo del Espíritu Santo.
Es decir, la Iglesia no es Dios, es, y esta es la visión del concilio, el instrumento del que se sirve Dios para llevar a cabo su plan de salvación. ¿Estamos? ¿Eh? Por eso hay que tener siempre presente eso que digo. El objeto principal siempre de nuestra fe es fe en Dios. Secundariamente después, en la fe, eso decía Santo Tomás, se hablan de otras cosas que no son Dios. Pero hablamos de otras cosas que no son Dios en cuanto que esas cosas o vienen de Dios o a Dios nos llevan. Y en ese sentido la Iglesia forma parte de lo que llamaríamos nosotros el objeto secundario de la fe. La fe primariamente, no, tengámoslo eso siempre presente, la fe, su objeto primario y esencial es Dios, es fe en Dios. Secundariamente, nosotros creemos en la Iglesia o creemos en los sacramentos que no son Dios, pero son medios o realidades que proceden de Dios o a Dios nos llevan. Y por eso entran en la... Bien, eso es lo que se indicaba con la idea esa de la Iglesia como misterio. La Iglesia como misterio. ¿Vamos? No sé si vamos bien, ¿no? La Iglesia como misterio quería eso. Situar la Iglesia en el plan salvador de Dios, en el designio que tiene Dios de hacernos partícipes de su vida. Y entonces pues, la Iglesia tiene ahí una función, digamos, de instrumento. Instrumento. El Salvador siempre es Dios, pero Dios se sirve de una herramienta de trabajo, de un instrumento, ¿verdad? Que fue la humanidad de Cristo y que es la Iglesia también. Vamos a decir que, como la teología, insisto, es siempre un discurso sobre Dios, pues todo lo que se estudie en la teología tiene que ponerse siempre en conexión con Dios. Eso para mí es un punto esencial. Y por eso la Constitución Lumen Gentium comienza en los números 2, 3 y 4, va exponiendo la relación de la Iglesia con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, porque el Dios en quien creemos los cristianos es un Dios uno, pero que consiste en la comunión de tres personas distintas. Y entonces el concilio va viendo cómo la Iglesia, ¿verdad?, tiene una relación con Dios Padre, del cual procede ese plan de salvación para el que ha elegido a todos y a cada uno de nosotros. La Iglesia tiene su razón de ser también en la segunda persona, en el Hijo, que fue enviado por el Padre para llevar a cabo ese plan de salvación. Y finalmente la Iglesia tiene su relación esencial con el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es la permanente presencia de Dios entre nosotros. Y entonces son esos tres números, 2, 3 y 4 de la Constitución, son los más importantes. Porque cuando se dice que el capítulo primero de la Constitución es el primero, yo eso en mi alumno se lo decía yo siempre, digo, el capítulo primero es el primero. Eso no es simplemente una manera de solemnizar lo obvio, sino que al decir que es el primero, quiere decir que es el que da el punto de vista formal por el que debe ser estudiado todo el resto. ¿No? Entonces va así. El primer capítulo, por tanto, es la Iglesia en el misterio de Dios. Es decir, la Iglesia en el plan salvador de Dios. Y entonces va viendo la relación de la Iglesia con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Piensen ustedes que eso, cada vez que vamos a misa, estamos diciéndolo así, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros, ¿no? En la liturgia, entonces, ahí te pone en conexión con las tres personas divinas en esa fórmula tan breve que es el final de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, la despedida de Pablo en esa carta, ¿no? Bueno, pues ese era el primer capítulo de la Iglesia, ¿no? Y seguimos con la sistemática de la Constitución. Inmediatamente después, si aquí se hubiera querido seguir la sistemática del Concilio Vaticano I, ¿qué habría que poner inmediatamente? El Papa. Pero no hace eso, sino que inmediatamente viene el pueblo de Dios. Es decir, el pueblo de Dios. No es el Papa, no son los obispos, es el pueblo de Dios, que somos todos los que estamos aquí, todos, ¿no? Inmediatamente, después de haber planteado, ¿verdad?, el tema de en la Iglesia, en el misterio de Dios, la Iglesia en el plan salvador de Dios, y ahora viene el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Es decir, aquí el concilio ha comenzado por lo que es común a todos los cristianos. El Vaticano I comenzaba no por lo que es común a todos, sino por lo que es propio de uno, que es el Papa, o propio de los obispos, y finalmente después el laicado. Aquí no, aquí se comienza por lo que es común a todos. ¿Qué es lo que es común a todos nosotros? El ser cristiano. ¿En qué consiste el ser cristiano? En dos cosas, en la fe y el bautismo. En la fe y el bautismo. Nosotros somos creyentes bautizados. Eso es lo que nos hace a nosotros miembros del pueblo de Dios. Claro, en ese sentido, se pone en primer plano no lo que distingue, que es el sacramento del orden, distingue al presbítero, al sacerdote del laico, ¿no? No, aquí se pone en primer plano lo que es común a todos, que es nuestra condición de hijos de Dios. ¿Me comprenden? Nuestra condición de hijos de Dios. Y lo somos, como digo, en virtud de la fe y del bautismo. Y eso es común a todos. De forma que no admite además más o menos, ¿eh? No, es decir, tú no eres más hijo de Dios que yo, ni yo soy más hijo de Dios que tú. Porque no estás más bautizado que yo, ni yo estoy más bautizado que tú. Eso es, por tanto, lo que es común a todos los cristianos. Eso es lo que es común a todos los cristianos. Nuestra condición de hijos de Dios, es que nos viene dada por el bautismo, ¿verdad? Que es el sacramento, por otra parte, de la fe. Entonces, por tanto, la fe y el bautismo nos hacen cristianos y esa es la consecuencia. ¿Vamos? Cosa de la prensa. Déjalo que me yo si hubiera sabido esto, me puedo traer los dos. Bueno, va muy bien, no está muy interesante. Bueno, pues bien, hemos dicho eso del pueblo de Dios. Es curioso, ¿verdad? La renovación de la eclesiología en el siglo XIX vino por la idea de cuerpo de Cristo. Cuando se presentó esta idea en el Concilio Vaticano II, la presentaba el padre Trump, un profesor de la Gregoriana muy famoso, y dice, no, vamos a coger primero la idea de pueblo. Bueno, el concilio advierte, el número 6, de que esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, que la escritura
contiene una gran variedad de imágenes sobre la iglesia. ¿Verdad? La iglesia tiene imagen de la viña, agricultura, rebaño, pueblo, cuerpo. Bueno, ninguna de esas imágenes es completa, ¿eh? Ninguna de esas imágenes es completa. Vamos, cada imagen refleja un aspecto, pero solo el conjunto nos proporciona una idea cabal de las cosas. Concretamente, fíjense ustedes, el concilio escogió como tema la noción esta de pueblo de Dios. Pero ¿por qué escogía esto? Como tema central, ¿eh? Después al cuerpo de Cristo le dedica un número, pero como tema central cogía la idea de pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque como tema prioritario. Pues había una razón. Es decir, en esa época estaba mucho en boga el estudio, ¿verdad?, de la eclesiología como historia de la salvación. Ahora, la idea de pueblo tiene más resonancia histórica que la idea de cuerpo. Aparte de eso, claro, pueblo de Dios, no olvidéis esto también, en la Biblia, pueblo de Dios es también Israel. Entonces, al hablar del pueblo de Dios, se ponía de relieve la conexión de la iglesia con Israel, que es algo que nosotros no podemos olvidar. Juan Pablo II lo decía esto mucho: los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe. Y nosotros, San Pablo, ¿no? Nosotros somos, decía San Pablo, los patriarcas es un tronco de buen olivo donde nosotros, no judíos, hemos sido injertados ahí como balas de acebuche que se han metido en ese olivo. Y por tanto, el concilio entonces, claro, la imagen cuerpo de Cristo ponía de relieve la conexión con Israel. La imagen pueblo de Dios ponía en conexión, ponía de relieve la conexión con Israel. Segunda cosa, ponía de relieve también el carácter peregrinante de la iglesia. La imagen de la iglesia es el pueblo de Israel peregrino en el desierto, es decir, el pueblo que no ha llegado a la tierra prometida. Eso es también la iglesia. La iglesia es una iglesia en camino. Si ustedes quieren dicho de otro modo, la iglesia es una iglesia que todavía no es lo que tiene que ser. Que solo al final de los tiempos llegará a ser plenamente lo que ya es. Y la iglesia se desenvuelve siempre en esa dinámica del ya, pero todavía no. Lo tenéis las famosas parábolas de Jesús, se llaman parábolas vegetales, que se llaman, ¿no? El grano de trigo del reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero aquello después, evidentemente, la semilla no es el árbol, pero el árbol procede de la semilla, ¿no? Es decir, la semilla y el árbol, hay un contraste entre lo ínfimo y lo grandioso, pero hay también una idea de desarrollo. La iglesia es ya, es ya una iglesia santa, lo es ya, pero todavía está lastrada por el pecado y no tendrá una santidad plena hasta el final de los tiempos. Es ya una iglesia una, pero todavía no es una unidad perfecta, ¿no? Y es una iglesia católica, pero todavía no es una iglesia universal y por eso tiene que ser todavía una iglesia misionera.
Como ven ustedes, son todos los temas que van engarzándose unos con otros. Ahí, ¿no? Es decir, por todas esas razones se eligió, diríamos, como imagen más desarrollada, se eligió esa imagen de pueblo de Dios. Claro, es una imagen parcial, porque fijaos bien, pueblo de Dios es también Israel. Por tanto, la imagen de pueblo de Dios, lo único que te dice es que la iglesia es un estadio ulterior de Israel que acepta a Jesús como Mesías y se abre a los gentiles. Punto. Punto. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que Jesús no solamente es el Mesías, es el Hijo de Dios que enviándonos su Espíritu nos hace participar de su vida. Eso es lo que significa la expresión de San Pablo, cuerpo de Cristo. San Pablo, en San Pablo la expresión cuerpo de Cristo tiene tres significados que se relacionan unos con otros. Cuerpo de Cristo es el cuerpo que nació de María y que colgó en la cruz. El cuerpo de Cristo, que es la Eucaristía, así lo decimos en la palabra del Señor, esto es mi cuerpo. Y tercero, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Son tres nociones que están en íntima referencia entre sí. La iglesia es cuerpo de Cristo, ¿por qué? Porque se alimenta del cuerpo de Cristo. Es decir, San Agustín lo decía así, ¿no? Recibís lo que sois y os convertís en aquello que recibís. Cuando nosotros, en la comunión eucarística, nosotros recibimos el cuerpo de Cristo y nos hacemos cuerpo de Cristo. Eso no se ponía de relieve con la expresión pueblo de Dios. Eso se pone de relieve con la expresión cuerpo de Cristo. ¿Me comprende? Quiero decir con esto que, claro, esa expresión cuerpo de Cristo era también incompleta porque no pone en relación la historicidad de la iglesia, esa historicidad que significaba su conexión con Israel y su carácter peregrinante de una iglesia que todavía no ha llegado a ser lo que ya es, dicho sea paradójicamente. La iglesia es ya y sin embargo no ha llegado a ser lo que no ha llegado a ser en plenitud lo que ya es germinalmente. Bueno, por tanto, vean ustedes cómo son imágenes de la iglesia, que todas ellas aparecen en este concilio, y por tanto se puede dar preferencia a una de ellas, pero no exclusividad. Es decir, tengamos presente una cosa, mire, el todo es el todo y la parte es la parte. Si usted toma la parte como todo, eso es lo que se llama el partidismo. Es decir, aquí hay distintas imágenes de la iglesia. Aquí, ¿verdad? El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, esposa de Cristo. Esas imágenes, claro, cada una insiste en una dimensión, en un aspecto parcial. Solamente la relación, ¿verdad? Y la visión de conjunto es lo que nos da a nosotros una idea global de las cosas. Ahora, si tomamos, ¿verdad?, una de esas imágenes como de forma exclusiva, pues entonces estamos incurriendo en un partidismo. El partidismo quiere decir eso, coger la parte y elevarla a rango de todo. Y la parte no es todo, es parte. Y como parte debe estar. Entonces, cada una de esas imágenes es una parte, refleja una faceta una es la imagen del pueblo,
refleja eso, la historicidad de la Iglesia, ¿no? Que comienza, eso lo presenta, ¿verdad? Eso lo hemos estado viendo nosotros últimamente con Abraham, ¿sí? Abraham, la alianza con Israel, ya la nueva alianza de Cristo, nosotros, en esa dimensión, ¿no? El cambio, por tanto, con la expresión esa, pueblo de Dios, se pone de relieve lo que es la historia. Lo que es la historia, y por tanto la historia lleva consigo, este señor, pues de historia, lleva consigo una continuidad entre las distintas etapas. Pero claro, la historia no es tampoco un permanecer idéntico, ¿no? Sino es un emerger de lo nuevo a partir de lo ya dado. Y también aquí, claro, porque nosotros decimos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Hay una palabra que se repite, que es testamento, pero hay antiguo y nuevo. Es decir, hay por tanto, hay una continuidad, pero hay por tanto también un coeficiente de novedad. Y la novedad aquí, evidentemente, es Jesucristo. Y eso es lo que pone de relieve la expresión pueblo de Dios. Insiste en la historicidad de la Iglesia, en la continuidad, y cuerpo de Cristo pone de relieve la novedad de Cristo, la novedad de Cristo. Porque fíjense, esa novedad es tan grande. Esto conviene que también lo... Porque el Antiguo Testamento. ¿Ha habido dones de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muchos. Muchos. El don, la Biblia considera un don de Dios, por ejemplo, la Torá, la ley, ¿no? O que Dios le dio a su pueblo, que le señala así el camino de una vida justa, ¿no? El don de la tierra, pero todo eso, ahí siempre hay una diferencia entre el don y el donante. El donante es Dios, ¿no? El don es la Torá, la ley, o la tierra. En el Nuevo Testamento no hay diferencia entre don y donante, porque ¿qué pasa en la encarnación? Es un don que Dios, no, es Dios mismo quien se nos da. ¿Y qué pasa en Pentecostés? Es Dios mismo quien se nos da a nosotros. Por tanto, claro, esa es la novedad del Nuevo Testamento. La novedad del Nuevo Testamento está en que ya no hay diferencia entre el don y el donante. Porque el don es el mismo donante que se nos da a nosotros, que se nos entrega. Vamos en eso. Vamos en eso. Estamos bien. Me queda mucho tiempo. A ver, la exposición sistemática no le va a dar tiempo, me parece, en pocos minutos. Entonces, bueno, pues si quieres, Bueno, vaya cerrando y después pasamos a las preguntas. Yo, porque esto quizás está un poco desordenado. No, vamos, nada de desorden. Había esas dos imágenes, ¿no? Después, San Pablo también valoró mucho la imagen del desposorio. En la iglesia como esposo de Cristo. Esa es una imagen que tiene mucha referencia también en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento presenta siempre la relación entre Dios y el creyente como un matrimonio. Vamos, tienen ustedes un libro ahí, todo, que es el Cantar de los Cantares, que es una serie de poemas entre unos novios, ¿verdad? Que la tradición judía vio siempre ahí la expresión de la relación entre Dios y el pueblo. Bien. Pues San Pablo ese tema hizo lo que llama una transposición cristológica. Es decir, lo que ahí se decía de Dios y el pueblo, San Pablo lo trasplantó a Cristo y a la Iglesia. ¿Me comprende?
y es la imagen de es una imagen muy interesante porque dice Cristo y la iglesia, y dice son dos, por tanto hay se subraya la alteridad. Cristo es Cristo y la iglesia es la iglesia. Son dos. Hay alteridad, pero no hay separación porque los dos deben formar una sola carne. Él se aplica eso al matrimonio, Pablo lo aplica a la iglesia. Dice, es este texto que se lee muchas veces en las bodas, es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. De que el marido, que formen los dos una sola carne, en el matrimonio de un hombre y una mujer no es tan misterio. El misterio es el que dice, es esto un gran misterio en relación a Cristo y a la iglesia. Por tanto, ya tienen ustedes ahí las tres grandes imágenes acerca de la iglesia. Ahí la imagen del pueblo de Dios, la imagen del cuerpo de Cristo, la imagen de esposa del Señor. Son tres imágenes, insisto, ninguna de ellas es perfecta. Ninguna es completa, cada cual de ellas refleja un aspecto, ¿no? La imagen de esposa es clarísimo el aspecto. ¿Qué es Eva dice, es la colaboradora del primer Adán, ¿no? Pues la iglesia esposa de Cristo es su colaboradora en el plan salvador. Eva, que era madre de los vivientes, la iglesia es nuestra madre, sobre todo en la celebración del bautismo, es donde se refleja esa maternidad, ¿no? Es decir, todo esto es la manera Bien, y así después ya el concilio ya va entrando, una vez que ha sentado ya el principio fundamental, ¿no? La igualdad esencial de todos los cristianos. Todos somos igualmente cristianos. Todos somos igualmente miembros de la iglesia. Todos somos igualmente hijos de Dios. Ahora después de eso ya viene diríamos, una organización diferenciada, ¿no? Hay en la iglesia diversidad de ministerios, ¿eh? Y diversidad también de formas de vida, de carismas, ¿verdad? Y de formas de vida, ¿no? Y ahí entra ya la cuestión de la jerarquía, ¿no? Ahí entra ya la cuestión de la jerarquía, que el concilio manifiesta ahí su intención de completar al Concilio Vaticano I, que al hablar de la jerarquía solamente trató sobre el Papa. El concilio por eso da un gran relieve al episcopado, al episcopado, ¿verdad? Y también después entran ahí la diversidad de formas de vida. Ya existe la vida religiosa, establecida digamos, con el sistema de los votos, y la vida de los laicos, ¿no? ¿Comprende? Eso ya es la diferenciación. La Iglesia tiene como modelo supremo, ¿verdad? El modelo supremo de la Iglesia es la Trinidad. Eso también, ella también se lo he explicado yo este año, es la Trinidad. Porque la Trinidad es la unidad de Dios en una comunidad o comunión de personas distintas. En la iglesia también es así. En la iglesia no puede haber el café con leche para todos. Eso es imposible. Es imposible por parte de Dios. Porque Dios no es una causa física. La causa física es aquella que produce efectos siempre idénticos. El olivo da siempre aceituna. Nunca da una fresa, un plátano, una naranja, no. El olivo da aceituna siempre. Dios no es una causa física, es un ser personal y libre
que reparte sus dones como le da la gana, según su beneplácito. Y no a todos concede el mismo don. A todos. Por tanto, eso es imposible, ¿verdad? El café con leche para todos. No, no es posible. Tampoco es posible por parte del hombre. Porque el hombre, a diferencia de este vaso recibe aquí el agua y el vaso ni truje ni muje, no reacciona. El hombre no es un receptor pasivo de la gracia de Dios, sino alguien que responde. Y esa respuesta está condicionada, en primer lugar, por el código genético de cada uno, que no es el mismo. Y después, cada uno de nosotros es hijo de una cultura, de un ambiente, de una sociedad. Y claro, eso surge así en la Iglesia, una gran abundancia de distintos carismas, que se llamaríamos, ¿no? No es el mismo carisma el de Santa Teresa de Jesús o el de Santa Teresa de Calcuta. No es el mismo carisma el de San Ignacio o de San Juan Bosco. No es el mismo carisma el de Santo Domingo que el de uno que echaba loco en Granada, que eso, como este señor profesor en la escuela de enfermería, sabe que me refiero a San Juan de Dios. Es decir, todas estas personas han sido personas que han tenido el Evangelio, han recibido la gracia de Dios y han respondido a esa gracia. Pero claro, cada uno ha respondido desde su propia constitución y desde su condición de hijos de un ambiente y de una sociedad determinada. Eso es así, por tanto, la uniformidad no es posible en la Iglesia. Eso es lo que se llama una palabra que ahora se utiliza mucho, la idea de la Iglesia como comunión. Comunión quiere decir eso. En esa esencial igualdad que hay, hay una igualdad esencial. Todos somos bautizados y por tanto somos igualmente hijos de Dios. Pero dentro de esa igualdad esencial hay, ¿verdad?, una variedad. Hay una variedad. Y esa variedad puede ser dos cosas. Esa variedad puede ser un desorden en que cada cual tiene las patas por alto por su lado. O esa variedad puede ser una comunión cuando cada uno, ¿verdad?, con el otro nos coordinemos todos formando una unidad. Esa es la función que tiene la Iglesia, la autoridad en la Iglesia tiene esa función. El aglutinar a unos con otros. ¿Estamos? Pero vamos, eso es también función de todos nosotros, ¿no? Es decir, la idea esta hay que tenerla así, ¿verdad? La Iglesia somos distintos, pero claro, una vez más, insisto, lo que es parte no es el todo. Es decir, en la Iglesia existen diversas formas de vida. Por ejemplo, la vida de nosotros sacerdotes. Yo puedo pretender, si yo dijera ahora mismo, es que esto es lo que es ser cristiano, es vivir como vive un sacerdote y lo demás. Hombre, no, y usted, no. Es decir, entonces, yo puedo aportar una cosa, pero estos señores que a lo mejor son casados y padres de familia me pueden aportar a mí también algo. Y por consiguiente, nadie tiene aquí el todo. Somos parte. Y cuando se elige, cuando lo que es parte
lo elevamos al rango de todo, eso se llama el partidismo, que es una cosa muy mala. La comunión quiere decir eso, cuando se habla de la iglesia como comunión, es una cosa que ustedes lo escucharán muchísimo. Pues eso está queriendo decir eso, que aquí somos muchos, tenemos, cada cual tiene aquí unos dones, cada cual tiene algo que aportar. Claro, eso, la vivencia de eso requiere una cierta dosis de humildad, ¿no? De saber que el otro tiene algo que puede aportarme a mí, que por tanto yo no soy tan perfecto que no necesite de nadie, ¿no? O sea que estas cosas, el vivirlo, es algo sobre lo que podríamos hablar después mucho, ¿eh? Tiene una buena dosis de humildad, ¿no? Pero la idea de comunión es esa. Y últimamente el Papa actual ha dado aquí un salto cualitativo, que es lo que se llama la sinodalidad. ¿En qué está? No sé si ustedes han cantado alguna vez lo que ha significado esto. El sínodo es lo que quiere decir de caminar juntos, ¿no? Fijaos bien, la sinodalidad, tal y como salió del Concilio Vaticano II, se establecía solo el sínodo de los obispos. Los obispos sinodalmente, después se tenían también los sínodos diocesanos. Pero ahora la sinodalidad, el Papa ha querido extenderla a todo el pueblo cristiano. En el sentido, ¿cuál es el afán entonces aquí? El afán es que nosotros tenemos una división, una iglesia docente, somos nosotros, ¿no? Los obispos, los curas, los que enseñamos. Y el pueblo cristiano está aquí para recibir la enseñanza, ¿no? O nosotros gobernamos y los otros son los gobernados, ¿no? No. Que también el pueblo cristiano también tenga una voz activa y no sea meramente sujeto pasivo. Eso es lo que se pretende con la idea de sinodalidad. Que de algún modo también los cristianos, diríamos hoy de base, o los cristianos que no han recibido el sacramento del orden, que son la inmensa mayoría, como es lógico, ¿verdad? Tengan también no simplemente una actitud de pasivos receptores, sino que tengan también una actitud de participación activa en el gobierno y en la vida de la iglesia, ¿no? Eso es la idea de sinodalidad, que en el fondo es una consecuencia de la Constitución Lumen Gentium, de la idea de comunión. Claro, si tú me dices a mí, todos somos igualmente hijos de Dios, todos, aun cuando tengamos una diversidad de funciones, de ministerios, etc. Pero si todos somos igualmente hijos de Dios, todos también tenemos una responsabilidad y por tanto una participación. Y por consiguiente, no sería válido el esquema de decir simplemente yo mando y ustedes obedecen. O menos, tenemos que tener también todos, participar todos, ¿no? Esa es la idea fundamental de lo que se ha llamado ahora la sinodalidad, que es una palabra que está muy en boga, muy de moda ahí. Sí, perdóname ahí, José Arturo, que aproveche para ir cambiando ya el tercio, aproveche, porque esta era una de las dos preguntas que yo traía preparada. En la nota explicativa previa, que tiene una historia en la que no vamos a entrar ahora, ¿no? Pero en la nota explicativa previa que lleva aparejada la Constitución Lumen Gentium, hay una definición de lo que hay que entender por comunión, porque efectivamente hemos hablado muchas veces de la eclesiología de comunión, de la iglesia de comunión, todo lo que usted ha explicado, ¿no? Y dice ahí el concilio, dice que la comunión no significa, sin embargo, estoy citando textualmente, un sentimiento impreciso, sino una realidad orgánica que exige una forma jurídica y al mismo tiempo está animada por el amor. Sí, termino la... Entonces, ya vivimos con el concilio
una cosa es el texto conciliar y otra cosa es la recepción del texto conciliar. Eso- Una cosa es la sinodalidad eso- y otra la recepción de la Eso sinodalidad. pensaba hablar después sobre el tema de la recepción del concilio, que Bien, eso es bastante complicado. Pero sí me gustaría que diera una pincelada, si les parece bien, sobre el tema de la forma jurídica en la que tienen que terminar aterrizando cualquier tipo de... Es que no está hecha todavía, ¿eh? Esa no está hecha todavía. Eso es lo que se está tratando de, pero no está hecho todavía. La forma jurídica esa no está hecha todavía. Pero tendremos que hacerla, ¿no? Esa, bueno, eso ha propuesto el Papa actual, el hacerlo, eso, vamos. Están ahí ahora tratando de ver de qué manera lo articulan. Aquí se han lanzado a esto sin un plan previo, ¿eh? Y ahora están a ver cómo sale de. Pero vamos, yo espero que eso pronto se tenga ya bastante. De momento ya se está haciendo, mira, los consejos parroquiales, que eso, en fin, muy pronto eso van a empezar a tener bastante más autoridad de la que tienen actualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, ya, o sea, ya te ponen, ya es obligatorio el consejo parroquial pues, y el de asuntos económicos, ¿no? Bueno, pues la parroquia, de algún modo, haya una participación de la comunidad que no sea simplemente el PAN. Lo mismo a escala diocesana. Entonces, ya falta hacerlo a escala de la Iglesia Universal y eso es un poco complicado. Eso es mucho más fácil hacerlo en una parroquia que a nivel de la Iglesia, pero habrá que ir por ahí, vamos. Bien. Y la segunda pregunta que lanza, después puede retomar el esquema que tenía. La segunda pregunta que yo tenía preparada tiene que ver con el artículo 14 de la Constitución, cuando se habla del el mediador, de esto como el mediador, pero se afronta ese adagio latino que ha sido característico y que en esta versión en esta Constitución no se dice así, ¿no? Aquel extra ecclesia nulla salus, ¿no? Es decir, la necesidad de la Iglesia para la salvación. Y ahí el artículo 14, si no lo estoy citando mal, es claro al respecto, cuando dice exactamente, perdón, cuando dice que no lo encuentro ahora mismo textualmente, me perdonáis, pero sí, aquí lo tengo, perdón. No podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Eso es importante para nosotros. Sí, eso es lo que ocurre, claro, que plantea ahí es decir, mira, vamos a ver si nos centramos en esto. Por hacerlo, por ir muy arriba, ¿no? Cuando comienza el cristianismo, los padres de la Iglesia tienen claras dos cosas. Primera, que Dios quiere la salvación de todos. De todos. No excluye a nadie. Pero segunda, el único mediador para la salvación es Jesucristo. Es el único. No hay otro nombre en el discurso de Pedro en los hechos de no hay otro nombre en el que podamos encontrar salvación que no sea Jesucristo. Ese es el único salvador. Ahora, Jesucristo, ¿cómo llega a ti y a mí? A través de la Iglesia. Y por tanto, la Iglesia es la única mediadora de salvación. Ahora, ya eso se planteó al principio. Dice, bueno, y si Cristo es el único mediador de salvación, ¿por qué ha venido tan tarde? Decían que los griegos, ¿no? Dice, porque ha dejado en la acá a millones y millones de hombres buenos y entonces, en fin, ellos, los padres de la Iglesia, respondieron que no, que la salvación, que Dios siempre se ocupó de los hombres y pues se manifestó a través del cosmos y a través del testimonio de la conciencia y por consiguiente a todos estos hombres que, digamos, aceptaron, ¿verdad?,
la revelación de Dios en la naturaleza y en el testimonio de la conciencia, pues de todo ello se ocupa Dios. Pues bien, de manera semejante, la situación de esto es actualmente es la misma. Nosotros decimos que Cristo es el único mediador de salvación. Y no hay salvación fuera de Cristo, ¿eh? Ni hay salvación fuera de la Iglesia. Ahora bien, en la providencia de Dios, ¿verdad? Él hace que esa salvación de la que la Iglesia es cauce, pues Dios puede hacerla llegar por los medios que Él conoce a todas las personas justas, a todos los hombres justos, ¿comprende? Pero ahí ya entramos en lo desconocido, eso por los medios que Dios conoce. Dios conocerá los medios por los cuales haga llegar su salvación a aquellas otras personas, digamos, que siendo hombres justos están fuera de nosotros. Pero, claro, el concilio mantiene ahí la idea esa por varias razones. Primera, porque es dogmática, ¿eh? Y porque está bíblicamente. Jesucristo nos dice: yo soy un camino, uno de los caminos para llegar a Dios. No, dice: yo soy el camino. Dice, y nadie va a Dios si no es por mí. En eso Jesús es tajante. ¿Estamos? Él no dice: yo soy un camino, una verdad, y otro tendrá otra verdad. No, dice: yo soy el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Por consiguiente, eso hay que tenerlo claro. Claro, cuando eso se ha ido poniendo en duda, se dice: hombre, pues Jesucristo, bueno, sí, pero también hay otros grandes líderes religiosos que también de algún modo pueden ser también una especie de otras encarnaciones del verbo, pues entonces, claro, la consecuencia de eso, ¿cuál es entonces? Pues no hagamos misiones. Claro, si la gente ¿verdad? De lo que llamamos territorios misioneros, ¿no? ¿Verdad? Pueden salvarse, diríamos, sencillamente, porque son buena gente, ¿comprende? Pues entonces, ¿a santo de qué vamos nosotros allí a anunciarle a Jesucristo si ellos ya tienen tienen otra de estos, ¿no? Eso, pues, así es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Es decir, no, el cristianismo vive de la fe en que Jesús es el único mediador de salvación. Ahora, que esa salvación de la cual es el único mediador y la Iglesia, que es el instrumento que él tiene para eso, nosotros también creemos que en la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Dios puede hacer llegar esa salvación, esa misma salvación, por los medios de él conocido a todas las personas de buena voluntad, a todos los hombres buenos del mundo. Que sin duda serán muchos, ¿no? Eso yo no es que tenga de eso la más mínima duda. Por otra parte, fíjate además que esto también es muy importante. Es muy importante. Nosotros, el cristianismo, hay un momento en que en San Pablo ya, ¿no? Aparece ya una situación que se nos da entre nosotros continuamente, ¿no? Esto de la salvación, dice: no, fulanito es que es una persona y ese se ha ganado el cielo. Eso nos parece a nosotros que es algo de mucho sentido común, y sin embargo eso es profundamente anticristiano. San Pablo lo captó eso rápidamente. Dice: si uno se salva cumpliendo los preceptos de la ley, dice, entonces Cristo ha muerto en vano. Es decir, si yo me salvo por mis obras, ¿quién es mi salvador?
yo, no es Cristo. Eso, San Agustín se llevó toda la vida pegándole palos en la cabeza a un señor llamado Pelagio, que era una buena persona, era un monje muy ascético, porque Pelagio estableció esa idea, ¿verdad? Dice, no, el hombre se salva por su esfuerzo, no tal, Y ya San Agustín, claro, en esto que además fue durísimo, pero a partir de ahí ya quedó muy claro siempre que nosotros, por encima de todo y por delante de todo, ¿verdad? Es la gracia de Dios siempre nos precede. Siempre nos precede, ¿no? Y aquello, eso que San Pablo insiste tantas veces, por pura gracia estáis salvados, ¿no? Por pura gracia estáis salvados, ¿no? Ese sentido de la gratuidad de Dios, ¿verdad? Eso a nosotros se nos... Pero sin irnos al otro extremo que fue la exageración protestante. Claro, claro, exactamente. El otro extremo fue la exageración de Lutero. Solo la fe. Que sí, porque el Lutero también, mira, la eclesiología también fue uno de los puntos clave en la controversia luterana. El planteamiento de Lutero es el siguiente. El hombre, a consecuencia del pecado original, quedó tan absolutamente corrompido que no puede hacer nada bueno. Hombre, sí, puede asfaltar las calles y eso, pero que no puede hacer nada que sea meritorio en orden a su salvación. No puede hacer nada que sea meritorio. ¿En qué consiste entonces la salvación mía? Pues sencillamente en que Dios, mirando a la cruz de Cristo, no me mira a mí. Y al no mirarme a mí, no me apunta, no toma nota de mis pecados. Como me mire, estoy perdido. Estoy perdido. Porque me verá tal cual soy. Y entonces, por imperativo de su justicia, me tiene que meter de cabeza en el infierno. ¿Qué pasa? Pues pasa que la cruz de Cristo tiene tal poder que atrae completamente la mirada del Padre y por tanto Dios, en atención a los méritos a la cruz de Cristo, no es que perdone mis pecados, sino que no los toma en cuenta. No es que yo no cambio, yo sigo siendo, por eso él tiene la fórmula esa de simul justus et peccator, es eso. Yo sigo siendo tan pecador como antes, pero Dios me considera como si fuera justo. Es justo porque me imputa a mí la justicia de Cristo. Me considera a mí como si fuera justo, ¿no? Esa es en nosotros eso cambia totalmente. La idea católica es muy distinta. La idea católica, el hombre no quedó tan absolutamente corrompido y tiene, por tanto, capacidad para responder a la gracia y para cooperar. Yo creo que puede ser un buen momento. Es un resumen muy interesante para que nos vayamos al café y sí que os invito a que vayáis pensando preguntas breves, preguntas que podamos hacerle a nuestro ponente al volver, también a los que estáis en casa, y nos volvemos a conectar a las 12 en punto para seguir. ¿Vale? Muchas gracias. Exactamente, se ve que ahí son las personas que están conectadas en directo desde su casa. Y son un grupo interesante. Hay una supervisión muy Algunos le han mandado mensajes incluso desde su tierra natal. ¿Verdad? Desde Río Tinto algunos le han mandado mensajes. Y saludos. La gente de Río Tinto. Pues vamos al comedor que espero que haya un café.